La semana pasada hablamos sobre unos pasajes contradictorios que contradicen la doctrina, supuestamente, la doctrina de al descanso después de la muerte. Pero esta semana, hermanos, nos enfocaremos y hablaremos sobre el fuego del infierno y si verdaderamente es eterno. Así que bienvenidos a su canal Creciendo en Cristo. Hola hermanos, mi nombre es Joel Rodríguez y gracias a Dios estoy aquí para dar el repaso de la lección. Ya estamos en la lección 10 y se titula El fuego del infierno. Y para empezar, vamos a Marcos 9:48 y dice así: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hablando Jesús. Así que algunas personas usan este versículo para enseñar a la gente que el infierno es eterno. Porque mira, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y lo usan como un versículo que está explicando que cuando morimos vamos al infierno y sufrimos eternamente, los injustos. Pero Jesús está citando, primero tenemos que ver que Jesús está citando Isaías 66:24, que dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Así que aquí está citando Isaías, que está diciendo que la gente, los justos, iban a salir, iban a ver los cadáveres. Si la palabra cadáveres no es una persona viva, sino un cadáver es un cuerpo muerto. Así que ya estamos entendiendo este versículo. Es el cadáver de los hombres que se rebelaron contra Dios. Así que un cadáver implica que los hombres, las personas que se rebelaron contra Dios, están muertos. Y su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, en ese versículo. Y serán abominables a todo hombre. Y la pregunta es, bueno, ¿esto es eternamente? Van a estar viendo eso, pero por lo que podemos ver es que es cierto este versículo, que cuando Cristo regrese, la tercera venida, que es ya Él resucitando a los injustos para juzgarlos, nosotros vamos a ver el juicio de los injustos y vamos a ver cómo ellos van a ser juzgados y destruidos, hermanos, por fuego. Unos van a morir más rápido que otros, dependiendo cuántas malas obras hicieron. Pues, y también tenemos que entender el contexto de este pasaje. R.J. Bratcher dice: el gusano en singular se utiliza genéricamente para los gusanos, no significa un solo gusano. La referencia es a los gusanos que se alimentan de cuerpos en descomposición. Esta aterradora escena metafórica retrata un campo de batalla donde los enemigos de Dios están muertos en el suelo y en proceso de destrucción. Y los cuerpos que no se consumen en fuego los descomponen los gusanos, hermanos. Así que no está diciendo de un gusano, sino los gusanos que se van a comer a las personas, metafóricamente. Y esto no implica que esos gusanos sean inmortales, porque ¿cómo va a haber gusanos inmortales? El énfasis es que los gusanos no dejan su destructiva tarea incompleta. Entonces, cuando ya termine, se tiene que destruir, descomponer, comerse al cuerpo, diciendo que así nunca van a morir, porque van a terminar su trabajo de descomponer a
a los cuerpos de las personas. Y otra cosa que debemos entender, hermanos, es que la palabra que muchos usan, que muchos versículos que usan los que creen en esto, ese versículo tiene la palabra eterno o eterna. Pero tenemos que entender, hermanos, que la palabra eterno en la Biblia no siempre significa eterno o sin fin. La palabra eterno que se traduce allí en el hebreo se llama olam, que significa tiempo ocultado o punto oculto. No siempre significa que es eterno, sino es un tiempo ocultado. Porque hay muchos versículos que Dios dice que los israelitas iban a guardar las fiestas solemnes perpetuamente, diciendo para siempre. Pero como sabemos, no es, hermanos, para nosotros ni para los judíos, ya no tenemos que celebrar las fiestas solemnes porque ya fueron cumplidas en Jesús. Así que esa palabra perpetuamente significa un tiempo ocultado. Dependiendo el contexto, esa palabra tiene diferentes significados. Por ejemplo, con Dios, la palabra eterno en Deuteronomio 33:27 explica la eternidad de Dios. Ahí la palabra eterna sí se usa eternamente. En Deuteronomio 33:27 dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Pero también tenemos otros versículos donde esta palabra es usada diferente. En Éxodo 21:6 nos dice: entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y en este versículo no está diciendo que esta persona, este ser humano, le iba a servir a la persona eternamente, significando que después de la muerte, cuando iban a ir al cielo, supuestamente aún lo iba a estar sirviendo. No, se refiere mientras que viviera la persona, le serviría. Así la palabra eterna se usa allí. No significa eternamente, sino mientras que la persona viviera. Así que esa palabra no siempre se usa que se define eternamente. Y cuando califica el fuego, implica que el fuego no se apagará hasta no consumir completamente lo que se está quemando. Como podemos ver un ejemplo en Judas 1:7 nos dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pero ¿cómo es posible eso? Si usted va o trata de buscar a Sodoma y Gomorra ahorita no están ardiendo en fuego. Así que la Biblia se contradició, que ellos sufrieron el fuego eterno. No, porque lo que se refiere aquí, que el fuego hizo una destrucción eterna. No el fuego es eterno, sino que la destrucción del fuego fue eterna, porque ahorita Sodoma y Gomorra no existen por la razón que el fuego hizo un trabajo eterno de destrucción, hermanos. Y Malaquías 4:1 se explica mejor lo que va a pasar. Dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, hablando del día del Señor, el juicio, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, diciendo que van a ser destruidos por completo.
Así que la inmortalidad del alma otra vez no puede ser posible. Y ahora la lección empieza a irse hablar sobre el purgatorio, porque la Iglesia Católica Romana enseña y sostiene que los muertos que no merecen el infierno, pero que aún no están listos para el paraíso, pueden purgar sus pecados en el purgatorio y luego ascender de allí al paraíso, hermanos. Sus sufrimientos en el purgatorio hasta pueden ser reducidos con las oraciones y las penitencias de sus seres queridos. Mira, los que ellos mismos dicen esto, mira, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. Así que ellos están diciendo, hay unos que van a ir al purgatorio y van a ser purgados para ir al cielo. Pero hermanos, esta doctrina no es bíblica. Y la razón que no es bíblica es, uno, los muertos, hermanos, cuando mueren, se van al descanso, se descansan inconscientemente en la tumba, según Eclesiastés 9:10, que dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Diciendo, hermanos, cuando morimos, no podemos estar sufriendo nada de eso, o estar ganando méritos, no. Y dos, la justicia de una persona justa no se puede transferir a otra persona, y menos a una persona muerta, según Ezequiel 18:20, que dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. 3. Nuestro único mediador es Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y cuarto, a la muerte, hermanos, después de la muerte, ya cuando seamos resucitados, sigue el juicio y ya no habrá una oportunidad para arrepentirse. Hebreos 9:27 nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así que el purgatorio, hermanos, no es bíblico, no lo puedes encontrar en la Biblia, y la idea tampoco es bíblica, no puede ser correcto. Y aunque los protestantes obviamente no creen en esto, otra vez creen en la doctrina de la inmortalidad. Pero si fuera cierto esta doctrina, otra vez refutando, hermanos, porque quiero que se les quede claro que esta doctrina no puede ser cierta. Porque si fuera cierta, ¿por qué hay una resurrección y un juicio si ya cuando mueren van al cielo o van al infierno? No hay necesidad de juicio porque ya están en el infierno, ya fueron juzgados. Así que porque hay una resurrección y un juicio, según Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. También Hechos 2:29 nos dice que hasta Pedro explicó que David no fue al cielo. Mira lo que dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día
de hoy. Y el versículo 34 nos dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hablando de Jesús. Así que ahí dice que David fue sepultado y no subió a los cielos, hermanos, sino está sepultado, aún está sepultado, hermanos. La Biblia enseña que, y hay unos que dicen, pero hay unos en el cielo, y así es cierto, hay unas personas que ya están en el cielo, pero esos seres humanos ya están en el cielo porque fueron trasladados vivos, como Enoc, o como Elías, hermanos, o ellos fueron resucitados entre los muertos, como Moisés, y como aquellos que fueron resucitados con Cristo en su resurrección. No es porque cuando mueres vas al cielo o al infierno, sino porque estos fueron una excepción de pocas personas que Dios escogió para resucitar o para llevarse al cielo, y que no murieron o que fueron resucitados. Pero no todos están en el cielo, hermanos. Y para entender más por qué esta doctrina es errónea, vamos a leer 1 de Juan 5, versículo 11 y 12, que nos dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así que este versículo explica que si no tenemos a Cristo Jesús, no tenemos la vida eterna. Y si no tenemos vida eterna, entonces tenemos muerte eterna. Si tenemos a Jesús, tenemos vida eterna. Si no tenemos a Jesús, tenemos muerte eterna. Y tenemos que acordarnos que solo Dios tiene inmortalidad, según 1 de Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así que, hermanos, si tú crees en Jesús, ya recibiste vida eterna, o vas a recibirla, mejor decir. Y los que no creen van a recibir muerte eterna. No vida eterna, pero sufrimiento, no, muerte eterna. Porque para entender esto, hermanos, tenemos que acordarnos que Adán y Eva, cuando fueron creados por Dios, fueron creados perfectos y con vida eterna. Ellos iban a poder disfrutar, ver a Dios cara a cara y disfrutar de Él y vivir para siempre. Pero el pecado entró al Edén, y Adán y Eva, hermanos, ellos y todos sus descendientes, incluso nosotros, caímos bajo la maldición de la muerte física y perdimos, hermanos, el don de la vida eterna. Pero nuestro Dios amoroso, hermanos, hizo este plan de salvación para darnos otra vez vida eterna, hermanos. Y Romanos 5:18 nos dice esto, que explica esto. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermanos, la vida eterna es un don de Dios que recibimos por medio y solamente por medio de Cristo, que se consigue en el presente, pero se disfruta plenamente solo después de la resurrección final de los justos. Y como aprendimos la última semana, Juan 17:3 nos dice que la vida eterna es que conozcamos a Cristo Jesús y al Dios viviente, hermanos. Y ese es el evangelio, que Dios quiere restaurar esa relación, y cuando seamos restaurados tenemos vida eterna. Les pido que por favor se suscriban, le den un like, comenten y compartan, hermanos, y tomen notas
y que se quede todo este conocimiento en su mente para tener una respuesta a todos que le pregunten por la esperanza que está dentro de usted. Así que muchas gracias por verlo. Bendiciones y los miro la próxima semana. Adiós.